Saludos queridos amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Estamos aquí nuevamente, sus amigos, hermanos y compañeros del Ministerio Jesús Ilimitado. Hace un tiempecito que no estábamos, ¿verdad que sí? Sí, Claro sí. que sí. Aquí tenemos a Franklin Castro, Raúl Cruz, Tomás Cruz y su servidor John González. Nuevamente vamos a iniciar con una serie de temas. En esta ocasión la serie de temas tiene que ver con la ley de Dios. Temas muy picantes, John, en la hermandad cristiana, ¿verdad? La ley de Dios es un tema bien amplio. Por eso es una serie de temas, ya que es un tema bien amplio. Y a través de los temas que vamos a ir teniendo, vamos a ir contestando las preguntas que vayan llegando. Y así que presten atención, no se despeguen de ahí. Y recuerden suscribirse en el canal de YouTube que está ahí abajo y ver los otros videos que tenemos. Tenemos series muy interesantes en los videos anteriores. Claro que Sobre sí. el Así estado de es. los muertos. Ya Claro que finalizamos Sí, esa sí, serie sí, de sí, temas. Si nos estás viendo en Facebook, recuerda ir a nuestra página y darle like y seguirnos. También ahí encontrarás los otros videos. Y si nos estás mirando en YouTube, está saliendo el playlist en la parte de arriba. Así que si quieres mirarlo, puedes darle o puedes esperar al final y también te llevará allá. Bien, entonces Franklin, hoy vamos a iniciar con un pequeño tópico o una introducción A lo que es el tema de la a ley, lo que ¿verdad? es el tema de la ley. Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar de manera rápida? Corto, va a ser corto este tema que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Así es, vamos a hablar de un tema muy interesante y un poco controversial dentro de la cristiandad. El título es ¿Había ley antes del pecado? Y vamos también a estar hablando un poco sobre cómo Satanás violó la ley allá en el cielo. Oh, interesante. Pero- que pero- Satanás No, violó la ley en el Franklin. cielo. Claro que sí. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? ¿O qué tú estás diciendo Es en que, este momento? es que si tú dices que Satanás violó la ley, entonces había ley. Había pero ley, entonces sí. los que nos están mirando van a decir, oye, pero estos muchachos están ya pasando. Sí, están sí, pasando sí. porque Claro, la ley así, vino ¿no? en el monte Sinaí a través de Ah, Moisés. Claro que sí. Pero Eso es lo que quédate- se dice, ¿verdad? Claro, quédate un momentico aquí con nosotros para que entonces puedas entender a qué nos estamos refiriendo. Y para eso vamos a tener una palabra de oración para continuar, para que Dios dirija y para que el Espíritu Santo nos dé la verdad a través de su palabra, ¿verdad? Así que oremos. Amante Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias infinitas por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra para que tu Santo Espíritu nos hable y para que podamos comprender la gran verdad que hay en Cristo Jesús. En el dulce nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Bueno. Entonces, la pregunta yo creo que sería muy clara. ¿Había ley antes del hombre pecar? Pecar. Eso sería. Pecar. Esa sería una pregunta bien interesante que creo que muchos podrán decir que no, porque el hombre no había pecado ni nada por el estilo. Entonces vamos a desglosar un poco de acuerdo No, al y entendimiento. como dijo John anteriormente, Tomás, es que la ley vino en el monte Sinaí. La ley vino a través de Moisés. No había, por eso Ley. la ley fue solamente dada al pueblo judío. La ley, o sea, esas son las preguntas y las respuestas que la mayoría de las La personas. Biblia no habla de ley antes del monte Sinaí. Eso es lo que mucha gente diría también. Y como lo que Y había alguien era- por ahí diría, ¿verdad? Como lo que había era perfección allá en el cielo, se puede pensar que es imposible que había ley también. Entonces, Franklin, el personaje del cual vamos a enfocarnos en el poco tiempo que vamos a hablar es en el gran personaje Lucifer. Así es. Un gran personaje que allá en el cielo formaba parte de la gran jerarquía que había en el cielo. Era cuarto en mando, ya que tenía una posición muy elevada. ¿Y dónde encontramos sobre este personaje en la Biblia, Franklin? Claro que sí, vamos a leer Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, el personaje era poderoso, ¿verdad? Claro que sí. Tú que debilitabas a las naciones, reflejando el poder que tenía. Tenía un cargo muy grande en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Interesante, Franklin. Y para ir con el paralelismo con esto que tú acabas de leer en Isaías 14, tenemos que irnos a Ezequiel 28 para que entendamos un poco más sobre lo que está sucediendo en el cielo. Dice aquí en Ezequiel 28, el versículo 14, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, el versículo 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Pecó? O sea, ¿qué pasó? Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, viendo lo que está sucediendo aquí, nos damos cuenta que Lucifer estaba en una posición alta, era un ser protector, protegía el trono de Dios, era un querubín, y dice que su corazón fue lleno de maldad, fue lleno de iniquidad. Y la palabra iniquidad que se utiliza es anomías. ¿Qué significa la palabra anomías, John? La palabra anomías en su contexto quiere decir violador de la ley o en contra de la ley. Es interesante. Entonces, viendo que antes, cuando Lucifer estaba en el cielo, había una ¿qué? Una ley. Había una ley. Es interesante. Es interesante. Porque ¿cómo va a decir y pecaste si el pecado, dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? claro, ¿Qué dice la Biblia? la Biblia Vamos a leerlo. Léelo. Dice, vamos a leer la definición bíblica de lo que es pecado. Dice Correcto. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa o viola también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Interesante es, John, que la misma palabra que utiliza ahí Tomás para violador de la ley es la misma palabra anomías que la Biblia traduce, o los traductores bíblicos lo ponen cuando habla de la maldad, de la iniquidad. Es la misma palabra. Entonces, cuando dice que Satanás se llenó de iniquidad, ¿qué fue lo que hizo? Violó la ley. ¿Sí? Bueno, también tenemos que entender algo bien claro. Y entender, claro, que en el cielo había libre albedrío. Así es. Para poder haber libre albedrío, Eso me quiere decir a mí que Dios es un Dios que quiere que le den amor y es un amor voluntario. claro que Correcto. sí. Dios no crea robots. Dios crea seres de amor que le puedan mirar un amor voluntario con el deseo de adorarlo y amarlo solo a Él por decisión propia. Eso es el libre albedrío. Pero para tener libre albedrío, tiene que tener elección a algo extra. Que tú decidas amar a alguien. Y decidas no amarlo también. ¿Me entiendes? Claro que Ahora, sí. ¿cómo entendemos esto? Cuando vamos a Génesis 2, versículo 15, vamos a entender cómo Dios trabaja con el libre albedrío. Porque el ser humano, cuando Dios lo plantó, tenía libre albedrío. Y dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín ¿En del qué Edén, versículo estás leyendo? en el versículo 15, Génesis 2, verso 15. Dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Le dio un mandato. Dice, claro, un mandato, una orden, algo a seguir. Dijo esta orden, pues puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Ahora, cuando vamos a la Biblia y vemos cuáles son las consecuencias del pecado. La paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Ahora, ¿cuál es la transgresión de la ley? El pecado. Es el pecado. Entonces tenemos que entender que para el hombre poder tomar del árbol en su libre albedrío de decidir traía, elegir, claro. tenía que violar la ley de Dios en el Edén. Obligatoriamente. Y Así hablando un poquito más sobre el hecho de que violó la ley de Dios, y yo sé que eso va a ser uno de nuestros próximos tópicos en otros videos futuros, Tomás, en cómo la ley de Dios es reflejada en ese solo árbol. Hoy vamos a ver cómo Lucifer o Satanás, o el diablo como usted quiera llamarle,
violó los 10 mandamientos. Los 10. Los 10. Podemos mencionar mucho de ellos y solamente No, claro eso. que sí, Como claro. el video va a ser corto, vamos a mencionarles algunos. ¿Qué les parece? Ezequiel 28 registra el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad. ¿Cómo empezó Satanás a llenarse de iniquidad? Hablando falso testimonio de su prójimo. Claro que Así sí. es. La Claro misma que Biblia sí. registra que Satanás miente desde cuándo. Desde el principio. Desde el principio. Lo llama el padre de la mentira. ¿El padre de qué? De la mentira. De la mentira. Entonces, hay un mandamiento que dice que No mentirás. mentirás o no dirás falso testimonio. Aquí encontramos que Satanás está violando uno. ¿Y de sobre los 10 quién hablaba mandamientos. falso testimonio, John? De Dios mismo. ¿Qué decía? Él quería sentarse en el trono de Dios. Él quería ser semejante al Altísimo. Y para ser semejante al Altísimo, tú tenías que echarlo por tierra al Altísimo. Claro, no, y tenía Claro que que sí. ser Dios. Tenía que Pero vamos a bajarlo entrar en a tu ese ahora. condición. Bueno, No, claro. tenía no que hablar ser falso Dios. testimonio. Estaba hablando falso testimonio de Dios. ¿Cuál es el otro, John? No, quería ser Dios. ¿Y qué hace eso? Hace de Satanás un Dios. Hay un mandamiento que Dice, dice, no tendrás No, otros Dios dioses fuera de mí. fuera de mí. Ya tenemos a Satanás violando otro mandamiento. Sí, está ¿Verdad muy que sí? claro, De los está muy 10. claro. de Y los para 10. poder hablar mal de Dios, tenía que usar el nombre de Dios en vano. Obligatoriamente. No, y también tenemos que recordar que en el Edén, cuando Dios lo formó, todo fue formado bajo la ley. ¿Qué le dijo al mar? Solamente puede llegar hasta aquí. Hasta aquí Le dio llegarás. esa ley. La tierra en su giratoria que tiene, Creó lo que era la gravedad bajo la ley. Bajo El la mundo ley. giraba Bajo sin la salirse ley. de su eje bajo la ley. Claro. ¿Por qué? Porque si no tiene la voz y el mandato de Dios a seguir algo en específico, eso es ley. Esa es la ley. No se puede salir de ahí en realidad. Claro Entonces, que sí. todo lo que Dios ha creado, tanto en el cielo, tanto en la tierra, tanto en nuestra vida, es bajo ley. Por eso Dios vuelve y se lo repone al hombre como un punto esencial. y miren lo que dice el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, o sea, con la malicia de tus contrataciones profanaste tu santuario. Oh, ya profanó Oye, su eso. santuario. ¿Qué pasa cuando tú profanas tu santuario? Tú te mataste a ti mismo. Y al traer con él a todos los ángeles, estaban matando, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La Entonces muerte. le estaban matando ¿a quién? A todos los ángeles que él había traído con él, porque ya todos están condenados a muerte. ¿Por culpa de quién? De él, De, padre la de mentira. Lucifer, por las mentiras que les habló y ellos le creyeron. Entonces hay un mandamiento que dice no matarás. No matarás. Interesante, No, ¿verdad es que sí? que, es que también el mismo Jesús dice, en el momento que le dices fatuo a tu hermano, ya lo mataste. ¿Verdad que sí? Muy buena esa. Interesante. Entonces interesante. Satanás también está quebrantando ese mandamiento de no matarás. Antes- Pero también al momento de tú decir que Satanás profanó su santuario, profanó su cuerpo. Porque el santuario de uno es ¿qué? El cuerpo. El El cuerpo. templo del- Ahora, ¿quién es el esposo? Cristo. Si tú profanas tu cuerpo, Eres infiel. No, ¿y, Estás quién, siendo y infiel. templo, Sí. ¿y templo de qué es? templo del Espíritu Santo. Tú estás usando el templo del Espíritu Santo para tu propio beneficio. Tú estás Adulterando. Ay, ¡Wow! ay, ay. ¡Wow! Entonces, ¡Wow! aquí tenemos a El otro Satanás mandamiento. o cometiendo fornicación o Y adulterando. no solamente eso. Espérate, Raúl, yo sé que me van a decir, pero este muchacho está loco. Tú no puedes saltar Sí, con con eso, sí. Señores, el contexto lo dice. Lo que pasa es que cuando uno profundiza la Biblia, uno se encuentra con estas cosas. Pero si tú simplemente lo lees por leer, Superficialmente. entonces tú vas a querer... No estás escudriñando. Exacto. El mismo Jesús dijo escudriñar, o sea, profundizar en las Profundiza. escrituras. Si tú lo lees así llano, tú vas a entender todo tal y como lo dice. Escudriñar las Un- escrituras. Exacto. Una palabra ahí dice robar, tiene que ser robar obligatoriamente. Tú tienes que ver el contexto, tienes que ver esto, el Claro, trasfondo claro, histórico sí. y todo. Entonces aquí nos damos cuenta que Satanás también violó el mandamiento de De no adulterar. no adulterar. Pero no se queda solamente ahí.
al él irse en contra de Dios, se estaba yendo en contra de quién. De su padre. Y estaba entonces deshonrando a quién. A sus padres. De su padre. Pero hay Honra a uno, tu padre y a tu madre. que pica. Hay uno que pica y se extiende. Wow. Hay uno que pica. Hasta ese que yo no había pensado. Lo Oye, mismo. pero una cosa increíble. Mira, Franklin, hay uno que pica. Y es que Ay, para no. tú ser Dios, tú mereces qué. Adoración. Tú pides qué. Adoración. Y hay un mandamiento que manda solamente adorar a quién. Al creador. Al creador. Creador. Entonces él violó el cuarto mandamiento. Sí, porque él se quería sentar. Él quería recibir la adoración. La adoración de todo pero el universo. él no es un creador. Y Dios solamente manda adorar a quién. Al creador. Así que si tú no estás guardando el cuarto mandamiento, hay que revisarse. Porque eso lleva a uno a hacerse semejante a quién. Al Al Altísimo. Altísimo. Y hay que tener cuidadito, hay que Mucho tener cuidado. cuidado, Mira mucho yo lo que cuidado. dice interesante en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo verdad? es esto posible? Porque dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, no podía, debía haber una ley para inculpar a Satanás de De pecado. pecado. No hubiese dicho Ezequiel 28, 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ujú. No hubiese dicho eso. Sí. O sea, Dios no podía haberlo inculpado de pecado Sí, no había si ley. no hubiese No, ley. claro. Porque Entonces, el pecado es transgresión. claro, de la ley. ahora la pregunta que yo hago es esta. Si no, usted no puede ser así. Ahora la pregunta es, si tomamos los 10 mandamientos y lo apartamos, ¿Qué es pecado? no, mencióname un solo pecado fuera de la ley. De la ley. No existe. Entonces, No existe. no Que tuviera quepa en los 10 división. mandamientos, ¿verdad? Que quepa en los 10 mandamientos. Que no tenga que ver con los 10 mandamientos. Oh, y no, hay y que lo pecado. escriban por favor No. en la parte Claro, de los para que comentarios nos ayuden ahí, para por que nos favor. ayude. Un pecado que no quepa Los 10 mandamientos. en esencia, Claro. que no quepa en esencia dentro de los 10 mandamientos. Claro. Menciónalo y pueden escribirlo en los Entonces, comentarios de abajo. con el solo hecho de decir pecaste, estamos hablando que violó la ley. Completa. Porque dice que el que infringe en un Pero- punto, Se hace culpable de De todo. todos. Santiago capítulo 2, verso 10. Ahora, miren qué interesante. Uno cree, bueno, ya, estos muchachos, ellos estarán pensando, estos muchachos ya no pueden sacar otro mandamiento de los 10 mandamientos que Satanás Hay- violó. hay otro más. No puede, no No, puede. no, hay otro Ya más. están diciendo demasiado, señores. Pero Satanás robó. que robó que Que yo. robó Vamos a que- dejar esto aquí. Dale la Adiós, que mi robó hermano. Pero no dice la palabra, no dice la palabra que Satanás engañó a qué tercera a la parte. tercera parte de Los Ángeles. De Los Ángeles. Eso- ¿Y a eso no era de quién él. le pertenecían Los Se Ángeles? los robó. A Dios. Se los Y robó. se los llevó Robó. Y dice que arrastró con su cola. con su cola de mentira Se los a la robó. tercera parte de Los Ángeles del cielo. y- Entonces Satanás cometió ¿cuál pecado? No No robarás. robarás. Yo creo que lo hemos mencionado los 10. Y dice, no codiciarás las propiedades de tu prójimo. prójimo. ¿Y de quién era el trono? De Dios. De Dios. ¿Y qué hizo? Codició. Codició el trono. Señora, es mejor dejarlo ahí. No, Bueno, sí, sí, porque si no Codició. ya. Él por favor. codició ser semejante a Dios. Sí, sí, claro, cuando sí, dijo sí. seré semejante Claro al que Altísimo. Claro que sí. Es interesante, Sí, señores. sí. Y yo creo que debemos ir cerrando. Sí. Para darle tiempo a Claro los que otros temas para poderlos desarrollar. Esto es solamente también. una introducción, Sí, por sí, eso es claro. algo Recuerden, había ley antes de la ley en el Sinaí. Había ley antes de la ley en el Sinaí. Ese ha sido el tema de esto. Compártelo con tus amigos. Te invitamos a que lo compartas en las redes sociales para que otros también puedan comprender esta gran verdad. Y Cristo no quiere que tú vivas bajo la condenación de la ley. Cristo quiere que tú vivas libre en la ley. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice- La ley es la verdad. Salmo 119. Claro, dice la Biblia en Santiago capítulo 2, así hablad, así hacer, como los de habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No es libre aquel que anda violando las leyes. Es Nunca. libre aquel Que la guarda. que anda bajo la ley. No la condenación, sino bajo sus principios. Porque anda en libertad. Claro que sí. No anda siendo apuntado y Dios o el Espíritu Santo diciendo, mira, quebrantaste la ley. Tiene que, claro, la ley nos
nos invita a conocer a nosotros nuestras iniquidades, y así el Espíritu Santo nos la señala para que busquemos a Cristo, el cual nos perdona. Un ejemplo hoy día para concluir, es imagínense una persona que lo encuentra en un banco robando. Esta persona está robando. Hay una ley que dice que no se puede robar en este mundo, en esta sociedad, en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde quiera que esté. Donde quiera que esté es robo, ¿verdad? Ahora, él violó esa ley de robo. ¿Lo meten a dónde? A la cárcel. A la cárcel. ¿Él es libre o está preso? ¿Pero por qué está preso? Por haber violado una ley. Entonces, queridos hermanos, entendamos, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, no somos esclavos, no estamos bajo la condenación de la ley. No estamos bajo la condenación de la ley, sino que estamos libres. Somos libres guardando la ley que nos da la libertad. Y que recuerden que no estamos aquí hablando de la salvación. Nunca. No estamos hablando de la salvación. No somos salvos por guardar la ley. La invitación en este momento que te hacemos es que aceptes a Cristo Jesús y que por amor a Jesús guardes sus mandamientos así como Él lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a vivir una vida en libertad. Te invitamos, amigo que nos escuchas, a vivir la libertad que solamente Cristo la puede dar. Y recuerda que en Jesús ilimitado nuestro único propósito es de que tengas una conexión con Jesús. Y que esa conexión sea ilimitada. Dios te bendiga.